¿Alguna vez has sentido que algo invisible te protegía en el momento exacto? ¿Has estado al borde de un peligro inminente solo para ser salvado de una manera que parece inexplicable? ¿Y si te dijera que no estás solo, que hay seres celestiales, enviados por Dios, que tienen la misión de guardarte y protegerte en cada paso de tu vida? ¿Y si te dijera que la Biblia revela secretos sobre los ángeles guardianes que podrían cambiar tu perspectiva espiritual para siempre? La existencia de los ángeles ha sido un tema de misterio y asombro desde tiempos antiguos. Muchos los imaginan como figuras etéreas con alas radiantes, pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre ellos? ¿Son reales? ¿Nos acompañan en nuestro día a día? ¿Pueden influir en nuestro destino? Lo que descubrirás en los próximos minutos puede fortalecer tu fe y abrir tus ojos a una dimensión espiritual que quizás nunca antes habías considerado. Dios no nos ha dejado solos en este mundo caído. La Escritura revela que Él ha designado mensajeros celestiales para ministrar, proteger y guiar a su pueblo. En este video exploraremos los misterios de los ángeles guardianes desde una perspectiva bíblica, revelando cómo actúan, qué papel juegan en la vida de los creyentes y qué promesas de protección divina existen para nosotros. La Biblia está llena de relatos sorprendentes donde los ángeles aparecen en momentos críticos para salvar, advertir o guiar a los hijos de Dios. Algunos han hablado directamente con profetas, otros han librado batallas en el mundo espiritual y muchos han sido enviados para resguardar a aquellos que temen al Señor. Hoy descubrirás lo que la palabra de Dios dice sobre estos poderosos mensajeros. Aprenderás cómo reconocer su intervención en tu vida y entenderás que su presencia no es un mito ni una simple idea fantasiosa, sino una realidad confirmada por las Escrituras. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. En este momento quiero que escribas en los comentarios: Dios me protege con sus ángeles. Cuando declaras esta verdad en los comentarios, estás activando tu fe y recordando que el Señor nunca te deja solo. También te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal. Esto no es solo un gesto pequeño. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje de la palabra de Dios llegue a muchas más personas. La Biblia dice en Marcos 16:15, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Tú puedes ser parte de esta misión simplemente dejando tu me gusta y suscribiéndote. Ahora te diré algo impactante. Más del 90% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Imagínate cuánto podríamos hacer por el reino de Dios si todos estuviéramos unidos en esta misión. Si te suscribes ahora, formarás parte de una comunidad de creyentes que buscan el crecimiento espiritual y la verdad bíblica. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y prepárate porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida para siempre. Ahora sí, comencemos este poderoso estudio sobre los ángeles guardianes en la Biblia. Los ángeles guardianes en la Biblia son reales. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la presencia de seres invisibles que actúan en su favor. Muchos los llaman ángeles guardianes, pero la pregunta es, ¿realmente existen según la Biblia? La respuesta la encontramos en múltiples pasajes de las Escrituras, donde Dios mismo declara la existencia de estos poderosos seres celestiales encargados de proteger y ministrar a su pueblo. Uno de los versículos más claros sobre la existencia de los ángeles guardianes se encuentra en Salmos 91, 11, 12, donde Dios promete: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra».
Este pasaje no es una simple metáfora, sino una realidad espiritual. Aquí, el Señor nos revela que ha ordenado a sus ángeles que velen por nosotros en cada paso que damos. No estamos solos, y en los momentos más difíciles, estos guardianes celestiales pueden intervenir para rescatarnos del peligro. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Estos ángeles son asignados de manera individual? ¿Cada creyente tiene un ángel que lo acompaña? Jesús mismo nos da una pista sobre esta cuestión en Mateo 18:10, cuando dice: «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Aquí, Cristo habla de que hay ángeles específicos que tienen acceso directo a la presencia de Dios y que interceden por nosotros. Esto indica que hay ángeles asignados a los creyentes, especialmente a aquellos que son más vulnerables. Pero, ¿cómo actúan estos ángeles en nuestra vida? Ejemplos bíblicos de intervención angelical. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos casos en los que los ángeles aparecen para proteger y guiar a los siervos de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6:22, después de haber sido arrojado al foso por su fe, Daniel testifica lo siguiente: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo». Aquí vemos claramente que un ángel fue enviado para proteger a Daniel de una muerte segura. No fue la suerte ni una coincidencia, sino la intervención divina a través de un mensajero celestial. Otro caso poderoso se encuentra en el libro de Hechos 12:7, cuando Pedro estaba en la cárcel, encadenado y custodiado por soldados romanos. De repente, la Biblia relata: «Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí vemos cómo un ángel no solo lo despertó, sino que rompió sus cadenas y lo guió fuera de la cárcel sin que los guardias se dieran cuenta. Este evento muestra que los ángeles no solo protegen, sino que también ejecutan liberaciones sobrenaturales para los hijos de Dios. Los ángeles guardianes en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ministerio de los ángeles sigue siendo evidente. Uno de los momentos más significativos es cuando Jesús, después de su tentación en el desierto, fue atendido por ángeles. En Mateo 4:11 se nos dice: «El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían». Aquí vemos que los ángeles no solo protegen, sino que también ministran y fortalecen a los hijos de Dios en momentos de gran necesidad. Este es un principio poderoso. Dios usa a sus ángeles para ministrar a aquellos que están cansados, angustiados o débiles en la fe. Como podemos experimentar la protección de los ángeles? Ahora que sabemos que los ángeles guardianes son reales y que Dios los envía para protegernos, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos vivir bajo esa cobertura celestial? La respuesta está en Salmos 34:7, que dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Aquí encontramos la clave. Los ángeles rodean y protegen a aquellos que tienen temor de Dios. Esto no significa un miedo aterrador, sino una reverencia profunda, una vida alineada con su voluntad y su propósito. Si vivimos en obediencia, confiando en el Señor y buscando su presencia, los ángeles estarán activamente trabajando a nuestro favor. Pero si nos alejamos de Dios, si caminamos en desobediencia, podríamos salir de esa cobertura especial exponiéndonos a peligros innecesarios.
Por eso, es importante mantenernos firmes en la fe, orando y buscando la presencia de Dios cada día. Conclusión de este bloque. Los ángeles guardianes no son un mito ni una simple historia para niños. Son seres celestiales reales, enviados por Dios para protegernos, guiarnos y ministrarnos. La Biblia está llena de ejemplos de su intervención milagrosa, y hoy tú y yo podemos confiar en que ellos siguen obrando en nuestra vida. Pero recuerda, su protección está ligada a nuestra comunión con Dios. Si vivimos cerca de Él, si tememos su nombre y caminamos en su verdad, podremos experimentar el amparo divino de manera poderosa. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo podemos identificar la presencia de los ángeles en nuestra vida y qué señales nos muestran que están obrando a nuestro favor. Cómo identificar la presencia de los ángeles guardianes en nuestra vida. Ahora que hemos establecido, a través de las Escrituras, que los ángeles guardianes son reales y que Dios los ha enviado para protegernos, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos identificar su presencia en nuestra vida? ¿Cómo saber si un ángel está obrando a nuestro favor? Muchos creyentes han experimentado situaciones inexplicables en las que han sentido una protección sobrenatural. La Biblia nos da pistas sobre cómo Dios usa a sus ángeles para actuar en nuestra vida cotidiana, y es importante aprender a reconocer estas señales. 1. Sueños y visiones angelicales. Uno de los medios a través de los cuales Dios revela la presencia de los ángeles es a través de sueños y visiones. En la Biblia encontramos varios casos donde los ángeles aparecen a los siervos de Dios en 1911. Sueños para advertir, guiar o proteger. Un ejemplo claro lo encontramos en Mateo 1:20, cuando un ángel se le aparece a José en un sueño y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vemos cómo el ángel trae un mensaje de Dios para guiar a José en una decisión que cambiaría la historia del mundo. Otro caso impactante es el de Génesis 28:12, cuando Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este sueño revelaba que Dios estaba presente y que sus ángeles estaban obrando en la vida de Jacob. Si has tenido sueños donde sientes la presencia de Dios de una manera especial, donde recibes advertencias, dirección o paz sobrenatural, es posible que los ángeles estén comunicándose contigo en el ámbito espiritual. 2. Protecciones inexplicables en momentos de peligro. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sentiste que ibas a sufrir un accidente, pero algo inesperado te salvó? ¿Has estado al borde de una tragedia y de repente algo ocurrió que cambió el curso de los acontecimientos? En la Biblia vemos cómo Dios interviene enviando ángeles para proteger a su pueblo en momentos críticos. Uno de los ejemplos más asombrosos se encuentra en 2 Reyes 6:15-17, cuando el siervo de Eliseo vio que estaban rodeados por un ejército enemigo y sintió terror. Pero Eliseo, con plena confianza en Dios, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego, Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y entonces él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje es poderoso porque nos muestra que, aunque no siempre podemos verlos, los ángeles están presentes y listos para actuar en nuestro favor cuando enfrentamos el peligro. En la vida real, hay testimonios de personas que han sentido una fuerza invisible que las apartó del peligro en el último momento.
Algunas han sentido un empujón, una advertencia en su espíritu, o incluso han escuchado una voz diciéndoles que cambien de dirección o que se detengan justo antes de un accidente. 3. Presencia de paz en momentos de crisis. Otro indicador de la presencia de los ángeles en nuestra vida es cuando experimentamos una paz sobrenatural en medio de la tormenta. La Biblia nos dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando los ángeles están obrando en nuestra vida, traen consigo la paz de Dios. No significa que no enfrentaremos problemas, pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios y sus ángeles, podemos atravesar las dificultades con una confianza sobrenatural. Esto lo vemos reflejado en la historia de Jesús en Lucas 22:43, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando con gran angustia antes de su crucifixión. La Biblia dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este pasaje es profundo porque muestra que en momentos de gran aflicción, Dios envía a sus ángeles para fortalecernos. Si alguna vez has estado en una situación de desesperación y de repente sentiste una paz inexplicable, un consuelo divino que no proviene de ninguna fuente humana, es posible que Dios haya enviado a uno de sus ángeles para ministrarte. 4. Ayuda sobrenatural en nuestras oraciones. Los ángeles no solo protegen, sino que también participan en nuestras oraciones. En Daniel 10, 12, 13, vemos un relato impresionante sobre cómo un ángel vino en respuesta a la oración de Daniel. El ángel le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí vemos que hay batallas espirituales que no podemos ver, pero cuando oramos, Dios envía a sus ángeles para librarlas por nosotros. Si alguna vez has sentido que Dios responde tus oraciones de manera inesperada, si has experimentado liberaciones o cambios en circunstancias imposibles, es muy posible que un ángel haya estado obrando en el mundo espiritual a tu favor. Conclusión de este bloque. Dios ha puesto a sus ángeles a nuestro alrededor para protegernos, guiarnos y fortalecernos en la fe. Aunque no siempre podemos verlos con nuestros ojos físicos, podemos identificar su presencia a través de señales claras en nuestra vida, sueños y visiones angelicales que traen advertencias o revelaciones. Protección inexplicable en momentos de peligro donde sentimos que algo o alguien nos salvó. Una paz sobrenatural en momentos de crisis que solo puede venir de Dios. Ayuda en nuestras oraciones cuando sentimos que Dios responde con poder y rapidez. Los ángeles no son un mito ni una fantasía. Son una realidad bíblica y siguen actuando en nuestra vida hoy. Pero recuerda, su protección está directamente relacionada con nuestra relación con Dios. En el próximo bloque profundizaremos en las diferentes funciones de los ángeles según la Biblia y cómo interactúan con la humanidad. No te lo pierdas. Las funciones de los ángeles guardianes según la Biblia. Ahora que hemos explorado cómo identificar la presencia de los ángeles en nuestra vida, es importante comprender cuál es exactamente su función y cómo operan según la palabra de Dios. Los ángeles no son seres independientes que actúan por cuenta propia, sino mensajeros y servidores de Dios con asignaciones específicas. La Biblia nos revela que cumplen diversos roles en favor de los creyentes, cada uno con un propósito divino. 1.
mensajeros de Dios, portadores de revelaciones divinas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que los ángeles han sido utilizados por Dios para comunicar mensajes cruciales a la humanidad. Su papel como mensajeros es una de las funciones más destacadas en las Escrituras. Uno de los ejemplos más icónicos lo encontramos en Lucas 1:26-28, cuando el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Este evento no solo marcó el inicio de la redención de la humanidad, sino que también nos muestra cómo Dios usa a sus ángeles para traer dirección y revelación en momentos cruciales. Otro caso impresionante es el de los pastores en el campo, quienes fueron testigos de un anuncio celestial en Lucas 2:9-10. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Esto nos enseña que los ángeles no solo traen mensajes personales, sino que también pueden anunciar eventos de gran importancia para el plan de Dios en la tierra. 2. Protectores y guardianes de los hijos de Dios. Hemos visto cómo Dios envía a sus ángeles para protegernos, pero ¿qué dice la Biblia específicamente sobre esta función? El Salmo 34:7 nos da una de las declaraciones más poderosas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí encontramos un principio espiritual profundo. Los ángeles actúan como guardianes de aquellos que tienen temor de Dios. Esta protección no es aleatoria ni automática para todo el mundo. Está ligada a nuestra relación con el Señor. En el libro de Daniel encontramos un relato asombroso de esta protección angelical. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó arrojar a Sadrac, Mesac y Abednego al horno de fuego, algo sobrenatural ocurrió. En Daniel 3:25, el rey se sorprendió al ver una figura adicional en el horno y dijo: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Aquí vemos cómo Dios envió a su ángel para proteger a sus siervos en medio de la prueba. Este relato nos recuerda que la protección divina no significa la ausencia de dificultades, sino que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede enviar a sus ángeles para resguardarnos. 3. Guerreros en el mundo espiritual. Los ángeles no solo protegen y llevan mensajes, sino que también pelean batallas espirituales a favor del pueblo de Dios. En Daniel 10:12-13 encontramos una historia que nos revela el mundo invisible de la guerra espiritual. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas, pero su respuesta fue retrasada debido a una batalla en el mundo espiritual. Un ángel le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Aquí vemos que, aunque Daniel oraba en la tierra, una guerra estaba ocurriendo en el cielo. Los ángeles pelean contra las fuerzas de las tinieblas para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Uno de los ángeles más mencionados en estas batallas es el arcángel Miguel,
quien aparece en Apocalipsis 12, 7, 8, luchando contra Satanás y sus demonios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto nos deja una enseñanza clara. Cuando enfrentamos ataques espirituales, no estamos solos. Dios ha destinado ángeles para pelear a nuestro favor, pero debemos mantenernos firmes en la oración y la fe. 4. Ministradores de los hijos de Dios. Los ángeles también tienen la función de fortalecer y ministrar a los creyentes en momentos de debilidad. En Hebreos 1:14 se nos dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto significa que los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos en nuestro caminar espiritual. Vemos un ejemplo claro de esto cuando Jesús, después de ser tentado en el desierto, recibió asistencia angelical en Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Cuando atravesamos temporadas de lucha, soledad o desánimo, Dios puede enviar a sus ángeles para fortalecernos. Su presencia puede traer consuelo, restauración y renovación de fuerzas para seguir adelante en la fe. Hemos visto cómo los ángeles cumplen múltiples roles en el reino de Dios, como mensajeros, guardianes, guerreros espirituales y ministradores. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos activar la protección y el favor de los ángeles en nuestra vida? ¿Hay algo que podamos hacer para atraer la intervención divina en nuestras circunstancias? En el próximo bloque, exploraremos cómo nuestra fe, nuestras oraciones y nuestra obediencia a Dios pueden influir en la actividad angelical a nuestro favor. La respuesta podría sorprenderte. Sigue adelante y descúbrelo. Cómo activar la protección y el favor de los ángeles en nuestra vida. Saber que los ángeles están activos en el mundo espiritual es una verdad poderosa, pero surge una pregunta importante. ¿Existe algo que podamos hacer para atraer su intervención en nuestras vidas? La Biblia nos enseña que, aunque los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos, su acción en nuestro favor está estrechamente relacionada con nuestra fe, obediencia y comunión con el Señor. A lo largo de las Escrituras encontramos principios que pueden activar la protección y el favor angelical en nuestras vidas. 1. El temor de Dios, la clave de la protección angelical. Uno de los pasajes más claros sobre la protección de los ángeles es Salmos 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo nos revela que la protección angelical no es algo automático para todos, sino que está reservada para aquellos que temen a Dios. Pero, ¿qué significa temer al Señor? El temor de Dios no se trata de miedo, sino de una profunda reverencia, obediencia y amor por su voluntad. Cuando vivimos en el temor del Señor, alineamos nuestra vida con su propósito, y eso activa una cobertura especial sobre nosotros. El rey David, quien escribió este salmo, experimentó en múltiples ocasiones la intervención de los ángeles. En 1 Crónicas 21:16, David vio con sus propios ojos a un ángel del Señor con una espada desenvainada, listo para ejecutar juicio, lo que demuestra que los ángeles también intervienen en el destino de las naciones. Si queremos activar la protección de los ángeles, debemos vivir en santidad, temiendo a Dios y caminando en obediencia. 2. La oración y la intercesión, puertas para la intervención angelical. La Biblia nos muestra que la oración tiene un impacto directo en la actividad angelical. En Hechos 12:5-7,
Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando fervientemente por él. Entonces ocurrió algo sobrenatural. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Itandes, Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. La oración de la iglesia desató la intervención de un ángel que rompió las cadenas de Pedro y lo liberó de la prisión. Este pasaje nos enseña que la oración no solo cambia nuestra vida, sino que también activa el movimiento de los ángeles en el mundo espiritual. En Daniel 10, 12, 13, vemos otro ejemplo de cómo la oración persistente provocó la movilización de ángeles. Daniel estuvo orando durante 21 días y finalmente un ángel llegó con la respuesta. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Aquí queda claro que la oración persistente abre el camino para que los ángeles actúen a nuestro favor. 3. Declarar la palabra de Dios. Activar la protección angelical con fe. Los ángeles responden a la voz de Dios y a su palabra. En Salmos 103:20, la Biblia dice: «Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Esto significa que cuando declaramos la palabra de Dios en fe, estamos alineándonos con el lenguaje celestial y los ángeles responden a esas declaraciones. Por ejemplo, cuando enfrentamos peligro, en lugar de temer, podemos proclamar Salmos 91:11. «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Al declarar esto con convicción, no solo reafirmamos nuestra fe, sino que también activamos las promesas de protección divina en nuestra vida. Los testimonios de personas que han experimentado intervenciones angelicales tras declarar la palabra de Dios son innumerables. Cuando enfrentamos momentos difíciles, nuestras palabras tienen poder para alinear el mundo espiritual a nuestro favor. 4. La obediencia a Dios, un escudo de protección espiritual. En la Biblia, vemos que aquellos que caminaron en obediencia experimentaron el respaldo de los ángeles de Dios, mientras que quienes vivieron en rebeldía se expusieron al peligro. Un caso impactante es el de Lot y su familia en Sodoma. En Génesis 19, 15, 16, los ángeles literalmente tomaron de la mano a Lot y a su familia para sacarlos de la ciudad antes de su destrucción. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero lo más sorprendente es que la esposa de Lot desobedeció la instrucción de los ángeles y miró hacia atrás. A causa de su desobediencia, perdió la protección divina y se convirtió en estatua de sal. Este relato nos deja una lección clara. Cuando obedecemos a Dios, estamos bajo su cobertura y su protección, pero si nos alejamos de su voluntad, nos exponemos al peligro. 5. Fe y confianza en Dios. La clave para mantener la protección angelical. Hebreos 11:6 nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Los ángeles operan en un ambiente de fe. Cuando confiamos en Dios y en sus promesas, caminamos en una dimensión donde su protección es tangible. Un ejemplo claro es la historia de Eliseo y su siervo, en 2 Reyes 6, 16, 17. Cuando el siervo de Eliseo vio al ejército enemigo rodeándolos, tuvo miedo.
Pero Eliseo, con fe inquebrantable, dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y él vio un ejército de ángeles rodeando el campamento. Este pasaje nos enseña que la realidad espiritual no siempre es visible, pero es más real que lo que percibimos con nuestros ojos naturales. Reflexión final. Dios ha provisto ángeles para protegernos, guiarnos y librarnos del mal, pero su intervención en nuestra vida está conectada con nuestra relación con Él. Si queremos experimentar la protección y el favor angelical, debemos vivir en el temor de Dios, en obediencia y santidad. Orar con persistencia, creyendo que Dios envía a sus ángeles en respuesta. Declarar la palabra de Dios, pues los ángeles obedecen su voz. Mantenernos en la fe, creyendo que Dios ha puesto un cerco de protección a nuestro alrededor. Dios sigue enviando a sus ángeles para ministrar a los que le buscan. Su protección es real, y cuando caminamos en sus caminos, podemos estar seguros de que no estamos solos. En el próximo bloque, profundizaremos en testimonios bíblicos y actuales de personas que han experimentado encuentros con ángeles. Las historias que escucharás te sorprenderán. Encuentros con ángeles, testimonios bíblicos y actuales. A lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en la vida de los creyentes, ha habido momentos en los que los ángeles han intervenido de manera directa en situaciones extremas. Estos encuentros no solo confirman la realidad de los ángeles guardianes, sino que también nos muestran cómo Dios sigue enviando a sus mensajeros para proteger, guiar y fortalecer a su pueblo. 1. Encuentros con ángeles en la Biblia. La Biblia nos presenta múltiples ejemplos de encuentros con ángeles que transformaron la vida de las personas involucradas. Estas historias nos ayudan a entender cómo Dios usa a sus ángeles para llevar a cabo su voluntad en la tierra. El ángel que libró a Agar y a Ismael. En Génesis 21, 17, 19, Agar y su hijo Ismael habían sido expulsados al desierto y estaban al borde de la muerte por falta de agua. Agar, desesperada, dejó a su hijo a cierta distancia para no verlo morir. Pero en ese momento crucial, Dios envió a un ángel para socorrerlos. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en ¿dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Este encuentro demuestra que Dios escucha nuestras angustias y puede enviar a sus ángeles para darnos dirección y esperanza en los momentos más oscuros de nuestra vida. El ángel que alimentó a Elías en el desierto, Elías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, tuvo un momento de profunda desesperación tras enfrentarse a los profetas de Baal. Huyendo de la reina Jezabel, se refugió en el desierto, agotado y deseando morir. Pero en 1 Reyes 19, 5, 7, un ángel del Señor lo visitó, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Este encuentro muestra que los ángeles no solo protegen, sino que también ministran fuerzas y renovación espiritual a aquellos que están cansados y desanimados.
el ángel que protegió a Pablo en la tormenta. En Hechos 27, 23, 24, Pablo y su tripulación enfrentaban una tormenta devastadora en alta mar. La situación parecía fatal, pero entonces Pablo les dijo a los marineros: «Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Aquí vemos que un ángel fue enviado para darle seguridad a Pablo y confirmar la protección de Dios sobre todos los que estaban en la embarcación. 2. Encuentros con ángeles en la actualidad. Si bien la Biblia nos da ejemplos claros de la intervención de los ángeles, Dios sigue enviándolos hoy en día. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado encuentros inexplicables con seres que aparecieron en momentos cruciales para salvarlos o advertirles de peligros inminentes. Testimonios de protección sobrenatural. En distintas partes del mundo se han reportado testimonios impactantes de personas que han experimentado protección angelical en situaciones de alto riesgo. Un hombre testificó que, estando a punto de ser atropellado por un vehículo en alta velocidad, una fuerza invisible lo empujó fuera del camino en el último segundo. Un niño que estaba a punto de caer desde un edificio afirmó que una persona vestida de blanco lo sostuvo y lo dejó en el suelo sin ningún rasguño, pero nadie más vio a esa persona. Un misionero en una zona de guerra contó que un grupo de hombres armados se acercaba a su casa con la intención de matarlo, pero al llegar huyeron aterrorizados diciendo que había gigantes vestidos de blanco rodeando el lugar. Estos testimonios coinciden con lo que la Biblia enseña sobre la protección angelical y nos recuerdan que Dios sigue obrando de maneras sobrenaturales para guardar a los suyos. Encuentros en momentos de angustia. Muchas personas han compartido experiencias en las que, en momentos de profunda tristeza o desesperación, sintieron la presencia de alguien con ellos, aunque estaban completamente solos. Un testimonio conmovedor es el de una mujer que estaba al borde del suicidio y en el momento en que iba a tomar una decisión fatal, sintió una mano en su hombro y una voz dulce que le dijo: «No hagas esto. Eres amada». Al voltear, no había nadie. Más tarde, cuando fue a una iglesia, alguien compartió un versículo que confirmaba las mismas palabras que había escuchado en ese momento. 3. La importancia de estar sensibles a la presencia de los ángeles. Si bien los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos, no siempre somos conscientes de su presencia. Muchas veces están obrando sin que los veamos, y otras veces Dios permite que nos demos cuenta de su intervención. Hebreos 13:2 nos da una advertencia interesante. «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Este versículo sugiere que en ocasiones los ángeles pueden aparecer en forma humana para cumplir una misión especial en nuestra vida. Algunas preguntas que debemos hacernos son: ¿estamos atentos a las señales de Dios y sus mensajeros? En nuestra vida, ¿nos hemos encontrado con personas misteriosas que aparecen en el momento justo y desaparecen sin explicación? ¿Hemos sentido la protección de Dios en momentos críticos sin poder explicar cómo nos libramos de un peligro? Dios sigue usando a sus ángeles para obrar en nuestra vida. Sin embargo, nuestra comunión con Él nos ayuda a discernir mejor estos encuentros y reconocer su mano en cada circunstancia. Conclusión del bloque. Las historias bíblicas y los testimonios actuales confirman que los ángeles siguen activos en el mundo hoy.
Desde la protección en situaciones de peligro hasta la ministración en momentos de angustia, los mensajeros de Dios siguen cumpliendo su voluntad. Pero, a pesar de que los ángeles son poderosos, no debemos enfocarnos en ellos, sino en Dios, quien los envía. Ellos son instrumentos del Señor y nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en sus siervos celestiales. En el próximo bloque, exploraremos un tema fascinante: ¿cómo distinguir entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos? La Biblia advierte que no todos los seres espirituales son enviados por el Señor, y es crucial aprender a discernir entre la luz y la oscuridad. Lo que aprenderás a continuación podría salvarte de engaños espirituales. ¿Cómo distinguir entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos? A lo largo de este estudio, hemos visto cómo Dios ha provisto a los ángeles como sus mensajeros, protectores y guerreros en favor de su pueblo. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre otra realidad. No todos los seres espirituales que se presentan como ángeles son enviados por Dios. Desde tiempos antiguos hay una batalla espiritual en la que los ángeles de Dios se enfrentan a los ángeles caídos, también conocidos como demonios. Pero ¿cómo podemos diferenciarlos? ¿Cómo saber si un ser espiritual proviene de Dios o si es un engaño de las tinieblas? Las Escrituras nos dan principios claros para discernir la diferencia y protegernos de la influencia de los espíritus malignos. 1. La rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Para entender la existencia de los ángeles caídos, debemos remontarnos a uno de los eventos más impactantes en la historia espiritual: la rebelión de Lucifer. En Isaías 14:12-14 se describe la caída de Lucifer, quien era un ángel poderoso antes de su rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Lucifer, cegado por su orgullo, quiso igualarse a Dios y convenció a una parte de los ángeles para que lo siguieran en su rebelión. Como resultado, fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. En Apocalipsis 12:7-9 se describe esta gran batalla espiritual. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde entonces, los ángeles caídos han estado operando en la tierra, tratando de engañar y destruir a la humanidad. Ellos imitan la luz, pero su propósito es el engaño y la perdición. 2. Los ángeles de Dios traen luz. Los ángeles caídos traen confusión. La primera clave para diferenciar entre los ángeles de Dios y los caídos es su fruto espiritual. Jesús nos dio un principio clave en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los ángeles de Dios siempre obran en armonía con la palabra y reflejan los atributos del Señor. Traen paz, dirección y confirmación bíblica. Por otro lado, los ángeles caídos buscan engañar, presentándose como ángeles de luz. En 2 Corintios 11:14-15, el apóstol Pablo advierte: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esto significa que no todas las apariciones espirituales son de Dios. Algunos espíritus malignos se hacen pasar por ángeles para engañar a los creyentes y apartarlos de la verdad. 3.
Los ángeles de Dios siempre apuntan a Cristo. Los ángeles caídos buscan engañar. Otra forma de diferenciar a los ángeles de Dios de los caídos es su mensaje y propósito. En la Biblia, cada vez que un ángel de Dios aparecía, dirigía la atención hacia el Señor y su voluntad. Por ejemplo, cuando Juan tuvo su revelación en Apocalipsis y quiso adorar al ángel que le mostraba las visiones, el ángel le dijo en Apocalipsis 22, 8, 9, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Los ángeles de Dios nunca buscan adoración ni atención para sí mismos, sino que siempre dirigen la gloria a Dios. Por el contrario, los ángeles caídos y los espíritus malignos buscan desviar la atención hacia sí mismos o hacia doctrinas falsas. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte sobre esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, cuando una experiencia espiritual no está alineada con la palabra de Dios y no glorifica a Cristo, debe ser rechazada. 4. La prueba del Espíritu. ¿De quién proviene? La Biblia nos enseña que no debemos aceptar cualquier manifestación espiritual sin discernimiento. En 1 Juan 4:1, el apóstol nos exhorta: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». ¿Cómo probamos los espíritus? La clave está en ver si confiesan a Cristo como el Hijo de Dios. En 1 Juan 4, 2, 3 se nos da el criterio para identificar el espíritu correcto. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esto significa que cualquier manifestación que contradiga la palabra de Dios, promueva falsos evangelios o busque sustituir a Cristo es un engaño de las tinieblas. 5. ¿Cómo protegernos del engaño de los ángeles caídos? Ahora que sabemos que no todos los seres espirituales provienen de Dios, ¿cómo podemos protegernos de la influencia de los ángeles caídos? Permanece en la palabra de Dios. Todo lo que proviene de Dios debe estar alineado con las Escrituras. Si algo contradice la Biblia, es un engaño. Ora por discernimiento espiritual. En Santiago 1:5 se nos dice que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará. No busques experiencias espirituales por curiosidad. Muchos han sido engañados al intentar comunicarse con seres de luz sin discernir su origen. Reprende todo espíritu que no confiese a Cristo. Si sientes que algo no proviene de Dios, repréndelo en el nombre de Jesús. Reflexión final. Dios ha enviado a sus ángeles para guardarnos y protegernos, pero también nos advierte que hay espíritus engañadores que buscan desviarnos. Como creyentes, debemos ser sabios y probar los espíritus con la palabra de Dios. Si alguna vez tienes una experiencia espiritual, pregunta: ¿este ángel glorifica a Cristo? ¿Está alineado con la Biblia? ¿Me está guiando a Dios o a otra cosa? Si la respuesta no es clara, es mejor rechazarlo. En el próximo bloque hablaremos sobre el papel de los ángeles en los eventos del fin de los tiempos. La Biblia nos revela que ellos tendrán un papel crucial en el juicio final, y lo que aprenderás a continuación te dará una nueva perspectiva sobre lo que está por venir. El papel de los ángeles en los eventos del fin de los tiempos. A lo largo de la historia, los ángeles han tenido un papel fundamental en la obra de Dios. Desde la protección de los creyentes hasta la revelación de mensajes divinos, su presencia ha sido constante en la Biblia. Pero hay un evento donde su participación será aún más significativa: el fin de los tiempos.
La palabra de Dios nos advierte que en los últimos días los ángeles desempeñarán un papel crucial en el cumplimiento de los juicios divinos, la protección del pueblo de Dios y la batalla final contra el mal. 1. Los ángeles y la segunda venida de Cristo. Jesús mismo nos dijo que en su regreso vendrá acompañado de ángeles. En Mateo 24, 30, 31, encontramos una descripción impresionante de este evento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí vemos que los ángeles serán los encargados de reunir a los escogidos de Dios. Ellos separarán a los justos de los impíos y participarán en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. En Dones Tesalonicenses 1, 7, 8, Pablo también nos advierte que los ángeles acompañarán a Jesús para ejecutar juicio sobre aquellos que no obedecieron el Evangelio. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que los ángeles no solo estarán presentes en el arrebatamiento y la reunión de los santos, sino que también ejecutarán el juicio de Dios sobre la humanidad rebelde. 2. Ángeles y el juicio final. El libro de Apocalipsis nos da múltiples ejemplos de cómo los ángeles participarán activamente en el juicio final. Uno de los eventos más impactantes es el momento en que 7 ángeles tocarán las 7 trompetas, cada una de ellas desatando juicios sobre la tierra. En Apocalipsis 8, 6, 7 se describe la primera trompeta, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. A lo largo del Apocalipsis, los ángeles tienen una función clara: anunciar los juicios de Dios y ejecutar su justicia sobre la tierra. 3. La batalla final. Miguel y sus ángeles contra Satanás. Uno de los momentos culminantes en la historia del fin de los tiempos será la batalla final entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. En Apocalipsis 12, 7, 9, se nos dice que Miguel, el arcángel de Dios, liderará la batalla en el cielo contra Satanás y sus demonios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este evento marcará el final de la influencia demoníaca en los cielos y la consumación del juicio de Dios sobre el enemigo. Finalmente, en Apocalipsis 20, 1, 2, vemos que un ángel será el encargado de atar a Satanás y lanzarlo al abismo por 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este acto final simboliza la victoria total del reino de Dios sobre las tinieblas y el inicio del gobierno eterno de Cristo. Reflexión final. Hemos recorrido un estudio profundo sobre los ángeles guardianes y su papel en la Biblia, desde su misión de proteger a los hijos de Dios hasta su participación en la guerra espiritual y los eventos del fin de los tiempos. Hemos descubierto que estos seres celestiales son una parte activa del plan divino, pero la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para el regreso de Cristo? ¿Vivimos bajo la protección de Dios o estamos expuestos a los engaños de las tinieblas?
Dios ha provisto ángeles para ministrarnos y ayudarnos, pero nuestra seguridad eterna no está en ellos, sino en Cristo Jesús. Solo aquellos que han entregado su vida al Señor podrán experimentar la plenitud de su protección y la vida eterna en su reino. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, hoy es el día para hacerlo. No esperes a que sea demasiado tarde. Antes de irte, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje te ha bendecido, quiero invitarte a que dejes un comentario con la frase: "Estoy bajo la protección de Dios". Esto será una señal de fe y un compromiso con la verdad que hemos aprendido hoy. También quiero recordarte que más del 90% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si tú eres una de ellas, te animo a que te suscribas ahora mismo. No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios y crecer en tu fe. Darle me gusta a este video y compartirlo con alguien más es una forma poderosa de llevar el Evangelio a más personas. Recuerda que cada vez que compartes la palabra, estás ayudando a que más almas sean alcanzadas y protegidas por la verdad de Cristo. Ahora, quédate unos minutos en silencio, meditando en lo que acabamos de aprender y agradeciendo a Dios por su protección sobre tu vida. No pauses el video hasta que termine por completo. Deja que la música te envuelva y usa este tiempo para conectarte con el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.